Ahora sí es el notición familiar, así es el notición. No aprobaron el préstamo. Aún no me lo creo. Miren, de verdad que el día de hoy comenzó siendo una reverenda caquita. Porque pues yo tuve hoy consulta con el ginecólogo, era el último ultrasonido del bebé. Imagínense que no fueron las noticias que yo esperaba. Me llamaron cuando ya me iba de regreso, me llamaron urgente del ginecólogo que tenía que repetir el ultrasonido, que tenía que ir de nuevo rápido a la 1:30. Imagínense que el día no estaba haciendo, más que todavía no había recibido como si no habían aprobado el préstamo o no. Y el viernes, hoy es jueves, y el viernes es pues el cierre. Entonces imagínate, estaba con todo eso en la cabeza, con el estrés de lo que me dijeron de la noticia del bebé, más que todavía no habían dado la noticia si se habían aprobado o no el préstamo. Todo eso era, vaya, una complicación enorme. Pero gracias a Dios me llegó el correo. Y aprobaron el préstamo. Vamos a ver a la 1:30 que me dicen del bebé, porque déjeme decirle que todavía no estoy para nada así totalmente feliz. Pero bueno, como quiera que sea, mañana, el día del cierre, que hasta ahora todo está bien. Entonces, que cuando yo firme la casa, es que yo la voy a sentir totalmente mía. Que ustedes se pueden imaginar, pues nosotros no hemos recogido absolutamente nada, no hemos comprado cajas para nada. Es todo una locura porque nos aprueban el préstamo el día antes del cierre. O sea, no teníamos tiempo de nada. Y para colmo tengo catarro, que vaya, ya eso es para finalizar. Así que mañana va a ser un día totalmente de locos, que ustedes no se van a perder obviamente, porque es el cierre más todo el proceso de recoger caja, de todo, porque ya les digo, no hemos recogido absolutamente nada, porque es que no queríamos ilusionarnos recogiendo caja y al final que nos dijeran no la aprueban el préstamo, o hay algún problema, o hay que correr la fecha del cierre, todo ese lío, y pues no queríamos pasar por ese momento tan amargo, y dijimos, bueno, ya cuando no aprueben el préstamo, entonces... Y ahora me están llegando notificaciones que estoy viendo ahí que con la hora y todo el cierre. Y empezó la aventura. Bueno, le voy a hablar aquí bajito, que realmente por la mañana no le grabé absolutamente nada porque ha sido una locura, y al igual que ayer fue todo una locura de noticias, de todo. Y pues ahora ya estoy aquí, tenemos la cita a las 3, pero bueno, nosotros como siempre, imagínense los nervios, la emoción, el cúmulo de todos los sentimientos que tenemos ahora mismo, llegamos a las 2:30. Así que vamos a esperar media hora, pero bueno, con todo lo que hemos esperado y con todo lo que hemos pasado, creo en media hora no es absolutamente nada. Por la mañana tuvimos que llevar a bebé Liam al hospital, que le dieron como un cogenejito que para el aerosol en la casa, que la verdad me sorprendió muchísimo porque es totalmente diferente como a Cuba. Es cuando tú ves realmente la tecnología hasta donde llega. Le dieron varios medicamentos porque también por el daycare cogió como infección en los ojitos. Pero bueno, él está ahí, lo traímos porque no teníamos quien nos lo cuidara. Mi mamá está trabajando y mi papá pues está ocupado. Entonces nada, familia, qué nervios, estoy nerviosa, estoy emocionada. Hasta dónde hemos llegado, de verdad que ustedes no se pueden imaginar, que nosotros no creíamos que íbamos a tener la casa, que se nos iba a dar todo. Para nosotros iba a ser como intentarlo, ver qué pasaba y todo y tal, pero que si no pasaba nada, pues ya lo intentábamos el año que viene. Pero la mentalidad realmente al final era que lo íbamos a intentar el año que viene, porque no teníamos como que se iba a dar ahora. Allá estar a unos minutos de firmar nuestra casita, si Dios quiere, y hoy mismo nos dan la llave, pero bueno, ustedes me van a ver en todo ese proceso, que de verdad no tengo ni palabras para describir cómo me siento ahora mismo. Estoy tan nerviosa y tan emocionada que ni las palabras me salen. Yo me imagino que ustedes me van a entender. Bueno, ya firmamos la primera parte.
Aún no me lo creo. Aún no me creo que haya firmado. Ahí le grabé un pedacito que después de lo más amable sí dejó grabar y todo eso. Ya terminamos ya la segunda parte de firmar todo. La verdad es que es estresante la cantidad de firmas que hay que hacer, pero nada comparado con la satisfacción de saber que después de todas esas firmas va a venir la alegría de tener tu propia casa. Así que firmar, pues no es nada, pero verdad que son demasiadas firmas. Yo pensé que nunca íbamos a acabar. Ahora lo que nos queda es pues que venga, creo que la gerente del lugar, que nos entregue las copias de la casa, las copias de todo lo que firmamos, los documentos, nos va a explicar qué documentos pues tenemos que llevar para sacar el agua, la corriente, el gas, porque ahora obviamente tenemos que pagar gas. También para sacar la llave del correo de la casa, todo eso nos va a explicar. Y bueno, cuándo tenemos que recoger la llave de la casa, porque ya hoy la vamos a tener. Y también pues tirarnos la foto famosa cuando uno compra una casa, que yo siempre he visto eso en películas, y a la gente también cuando compra las casas con una llave que ya hicieron el cierre, y bueno, ya que ya esa es la llave de tu casa. Eso ya es lo que queda, ya de ahí pues recogemos la llave y entonces vamos a la casa. Pero bueno, ya todo eso ya lo voy a explicar más adelante. Ya salimos, nos tiramos las foticos con la llavecita y todo. Y ya bueno, ya nos dieron los papeles y todo que teníamos que tener. Ya tenemos los documentos de la casa. Y lo mejor de todo es que imagínense, nos habían dicho que pues todavía, que el prestamista no había mandado como el fonde, y creo que se llama. Y teníamos que esperar para recoger la llave, pero ya cuando salimos nos dijeron, no, ya está, ya pueden recoger la llave ahora mismo y vamos a recoger la llave. Llegó el momento de buscar la llave. Bueno, ya estamos en la casa, así que oficialmente queda inaugurada. Vamos a abrirla por primera vez. ¡Uy, qué nivel! Buenos días con alegría. Hoy es nuestro primer día con casa. Aquí tengo los papeles porque ahora vamos para la casa y el tiempo está un poquito malito para el proceso de todo lo que es con el del internet y esas cosas. Y vamos para allá. Y llegamos a Best Buy. Bueno, y vine a Best Buy porque tenía que recoger una cafetera. Que ya tenemos cafetera porque la que teníamos se rompió. Entonces ya compramos una para hacer el café rico. Aunque yo ahora mismo no estoy tomando café por el simple hecho del embarazo, pero yo soy amante al café y es algo que a mí todas las mañanas no me puede faltar. Así que cuando ya yo salga de todo el proceso del embarazo, voy de nuevo recurrente a tomar café. Un poco de actualización, que la verdad es que no les he hecho casi ningún video después del tema del cierre y todas esas cosas. Y es que ha sido una completa locura porque se recuerdan que en la inspección todavía faltaban cosas por hacer. Bueno, tuvieron que venir a hacerlo, más que también tuvieron que venir a montar el internet, que entonces cuando vinieron a montar el internet, que fue un sábado, teníamos problemas con 2 switches de adelante de la corriente. Entonces vino un electricista y ya solucionado el problema, ya todo está en perfecto estado. Hemos estado recibiendo cajas toda esta semana, que déjenme decirles algo, que nosotros pensamos que iba a estar, que no iban a llegar, que se iban a perder, porque esta dirección no aparece todavía en el mapa, porque es una comunidad totalmente nueva y no aparece, si no es a través de un pin que te mandan, pues no sabes llegar. Si la pones te manda para Midland, que es completamente, sabes, súper lejos. Pero han llegado súper bien, que eso había sido un estrés constante antes de que llegaran las cajas, pues decíamos, ¿y si no llegan? Porque como les dije, tuvimos que comprar el frío y las lavadoras, porque en el apartamento donde nosotros estábamos ya venía incluido el frío y las lavadoras, y cuando llegamos aquí pues no tenemos. Entonces tuvimos que comprarlo. Bueno, todavía no ha llegado, por eso no es que no nos hemos mudado ni nada, porque sin frío obviamente no nos vamos a mudar. Ya hoy nos llegaron ayer nos llegaron las camas. Aquí están la cama, el colchón, porque cambiamos de queen a king, porque como Liam está durmiendo con nosotros, entonces necesitamos espacio para los 3, y ahora que vamos a hacer 4. Estoy contenta, familia. Déjame decirles que estoy súper contenta. La casa a mí me encanta. No es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo pagar por algo que va a ser tuyo a por algo que, ¿sabes? Es como regalar el dinero. Y pues gracias a Dios que se nos dio la oportunidad, se hizo el sueño hecho realidad.
Estoy feliz. Ya creo que en mi cara, pues ustedes ven que estoy completamente feliz, emocionada, con todas las cosas buenas y lindas que nos está disparando la vida. Ay, todavía nos quedan recibir cajas, no nos ha llegado ni el frío, ni las lavadoras, no ha llegado ni la mesa de la cocina, ni las mesitas para la barra, ni nada, no nos ha llegado absolutamente, bueno, cositas para organizar y eso. Y ahora ando limpiando porque el piso que se lo voy a enseñar ahora. Este piso, como pueden ver, es como una madera, pero no es madera buena. Es como una madera, es un plástico. Ahora no se fíjen porque está sucio, tengo que limpiar el piso. Es como un plástico. Entonces conseguí en Walmart, porque vi que una amistad de nosotros lo hizo en su casa, porque también es este mismo tipo de piso. Y vi que había utilizado este producto, que les voy a enseñar el antes y el después de cómo queda, por si les voy a recomendar. Vamos a ver cómo queda y les recomiendo esto. Porque a ella sí le quedó el piso súper brilloso, que parecía que no necesitaba ni limpieza ni limpieza ni nada. Y ella me dice que es mejor así echarle este producto, porque yo cuando limpio esto, a los 2 segundos ya yo lo veo completamente churroso. Y nada, vamos a probar esto a ver qué tal está. Y esas son un poco de las actualizaciones que les tengo más o menos. Ya cuando sigan llegando más cositas, les voy comentando y les voy enseñando más o menos. Aunque ya el house tour de la casa y todo ya es para otro video que ya después verán después de este. Ahora estamos aquí en el correo, en el post office, que tenemos que buscar las llaves del correo de la casa donde van a llevar los correos y tal. Traímos todos los papeles, pues no sabemos cuál bien entregar. Y ahora mismo le estaba diciendo a mi esposo que algo que sí extraño de Cuba y que veía muy positivo era que, por ejemplo, ahora que hay como un poquito de cola en Cuba, siempre que había la cola que sea, ya sea corta o larga, las embarazadas tenían prioridad. Siempre pasaban delante. Haya las personas que haya, siempre pasaban delante. Y aquí pues no tienen como esa cultura, al no haber tantas colas en los lugares, pues pienso que no tienen como esa cultura de dejar a las embarazadas pasar. Eso sí lo extraño, porque ahora tengo que estar parada aquí y esta pancita pesa bastante. Entonces ahora tengo que esperar que me toque a mí. Déjenme en los comentarios si en su país es igual a Cuba o igual a los Estados Unidos. Bueno, ya acabé de limpiar y ahora me senté un ratico aquí porque ya tenemos patio bien grande y espacioso y no hay nada que coger el solecito aquí en tu propia terracita. Nada, quería comentarle porque a lo mejor muchos se preguntan por qué ha tardado tanto en llegar el frío, las lavadoras y todas esas cosas. Es el hecho de que cuando, por lo menos nosotros, cuando nos dijeron que cuando tú estás en proceso, y eso también nos lo dijo la financista de todo el proceso de la casa, que cuando uno está en proceso de comprarte la casa y eso, que no te han aprobado el préstamo, de hecho aunque te aprueben el préstamo, pues tú no puedes hacer ninguna transacción grande, ni tampoco puedes sacar ninguna tarjeta de crédito nueva. Déjenme en los comentarios si ustedes sabían sobre este tema. Por eso nosotros pues decidimos esperar, decidimos no, porque también teníamos que hacerlo así, esperar ya que terminara el cierre y entonces a partir de ahí pues ya empezar a comprar las cosas que teníamos que comprar. Y por eso antes no pudimos hacerlo. Y una vez que ya el cierre de la casa, pues no había ningún frío como en stock que llegara pues rápido. Todos estaban, de hecho, uno que queríamos llegaba el 4 de enero. Después tuvimos que cambiar para otro que llegara que llegara antes, porque bueno, también teníamos que entregar el apartamento. Así que por esas cosas es que nos retrasamos muchísimo. Bueno, una de las cosas que nos llegó y que armamos rapidísimo fue la casita de Monchi. Miren qué linda, así cuando la estábamos armando nos dijo uno que nos ayudó que ya Monchi tenía su propia casa y no tenía que pagar nada. Miren, la verdad es que nos encantó esta casita y Monchi, pues míralo allí, cogiendo solecito. ¡Monchi! Estos días han sido una total locura de recoger cosas, de organizar, de abrir cajas. Yo realmente, para serles sincera, no les he grabado prácticamente nada con respecto a todo lo que hemos hecho. Sí les he grabado algunos pedacitos de todo el proceso de
de abrir cajas y eso, pero no todo porque ha sido una completa locura y no he tenido ni tiempo de grabar. Es más, me he enfocado en adelantar en esas cosas que estar pues grabando, aunque obviamente me hubiera gustado como hacerlo más partícipe de todo este proceso, ya que ustedes han estado desde el principio hasta el final. Y nada, yo realmente quería como aclararle algunas dudas que surgieron a raíz del último video que les subí, sobre todo con respecto a si no habían aprobado el préstamo o no. Y muchos me dejaron en los comentarios como algunas dudas que tenían. Por ejemplo, la casa no tiene, como ese complejo de casas no tiene HOA, que es la asociación donde mensualmente tienes que hacer un pago. Es como yo le digo en modo broma, no se lo van a tomar en serio, el CDR cubano. Pero si algo que nosotros investigamos antes de adentrarnos en el mundo de comprar una casa era qué requisitos nos favorecían a nosotros a la hora de comprarla o qué no debería tener, qué teníamos que preguntar a la hora de comprar una casa. Y pues una de las cosas que vimos que más repetían viendo muchos videos de YouTube, viendo muchos documentos, es que se recomendaba no comprar casas que tuvieran HOA. Y pues gracias a Dios lo primero que preguntamos fue eso y no tenían HOA. Eso realmente pues nos alegró muchísimo, ya que esa casa realmente nos gustó bastante. Otras de sus principales dudas fue cómo yo compré una casa en los Estados Unidos apenas llevo poco tiempo. Y déjenme decirles que uno de los requisitos que piden a la hora de comprar una casa es haber tenido 2 años de TASE, aparte de tener un crédito bueno. Pero sobre todo tener 2 años de TASE, y yo realmente no tengo 2 años de TASE. Mi esposo pues lleva muchísimos años aquí en los Estados Unidos, lleva 10 años viviendo en los Estados Unidos, aparte de tener buen crédito y todas esas cosas que se necesitan, pues ya tenía varios años de TASE, tiene un buen trabajo, que eso lo mira mucho, pues donde tú trabajas, todo, cuánto ganas, si realmente pues te da para pagar una casa, todas esas cosas las miran. Y pues obviamente gracias a él fue que pudimos comprar esta casa ahora. Y déjame decirle, feliz, contenta estoy, más allá de todas las cosas y los problemas que puedan venir ahora con respecto a la casa. Es una meta y un sueño logrado aquí en los Estados Unidos. Siento que de una forma u otra para un inmigrante como que te sientes que perteneces a un lugar, porque nosotros emigramos de Cuba por toda la situación política y económica que había. En mi caso pues huyéndole al régimen, ya que por todos los problemas que yo tuve allá en Cuba, pero como quiera que sea te sientes que perteneces en un lugar, y la verdad es que mi felicidad es enorme y la verdad es que me siento muy bendecida y muy afortunada. Algo que también quería comentarles es que el lunes pues tuve el ultrasonido, se lo había dicho con respecto a lo del bebé y eso, y quería comentarle en este video, ya que le dije que lo iba a mantener al tanto, es que el lunes yo tuve el ultrasonido con el especialista y pues lo que me dijeron fue que no se vio como muy bien, ya que el bebé estaba muy grande y en algunas imágenes se veía como que venía bien el piecito, en otras se veía virado, que no se va a saber bien a pesar de que me pusieron otro ultrasonido para el día 30 de diciembre, pero bueno, que no se iba a saber bien hasta que naciera, que en caso de que naciera igual con el pie virado apenas nazca, busca un ortopédico y entonces le empieza desde que nace el tratamiento del piecito, porque dicen que es mejor hacerlo a esa edad, ya que cuando nacen pues tienes el huesito todavía blando y al tenerlo blando todavía, cuando le ponen un yeso pues es más fácil corregirlo. Entonces, nazca con el piecito virado o no, es algo que tiene solución y por lo que realmente me siento bien, porque de salud, que es lo más importante, pues él tiene su corazoncito bien, sus órganos bien, todo súper bien. Lo único que pues tiene ese problemita en el piecito y solamente es en un solo pie, en el pie derecho. El pie izquierdo lo tiene en perfectas condiciones. Y bueno, ese era el adelanto que quería darle, porque a raíz de ese video muchos me dejaron en los comentarios, de verdad que estoy súper agradecida, porque gracias a ustedes me calmaron muchísimo, me dieron mucho ánimo, mucho aliento, ya que sé que no es el único que le ha pasado, muchísimos niños le ha pasado. De verdad que no pensé que a tantos niños y a tantas personas le hubiera pasado esto del pie equinovaro. Y pues algo que tiene solución y que a la larga va a tener su piecito bien, va a correr bien, va de todo bien. Así que
nada, quería actualizarlo porque a pesar de que este video no es relacionado con el bebé, pero sí quería darle como una actualización de cómo había estado, porque sé que se preocuparon mucho con ese video y con referente a lo del piecito del bebé, y muchos me dieron consejos que de verdad se lo agradezco de verdad muchísimo. Así que nada, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido un poco de información de cómo es realmente ha sido comprar una casa aquí en los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Texas, que déjenme decirles que al menos en el estado de Texas pues las casas son más económicas que, por ejemplo, que en la Florida. En la Florida, un ejemplo, esta casa llevada para allá pues me hubiese salido creo que $500,000 y aquí pues nos salió más económica. Ya en otro video les comentaré cuánto fue el costo de la casa y cómo fue todo ese proceso de pagar y todo eso, pero bueno, no olvides darme tu like, déjame en los comentarios qué crees de todo esto, seguime en mis redes sociales que se las dejo por aquí y nos vemos en el próximo video. Besitos, los quiero muchísimo, muchísimo. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night